Mire lo que dice 1 Corintios 12:12. Porque de la manera que el cuerpo, diga conmigo, es uno solo, diga conmigo, es uno solo, tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo y todos tenemos diferentes funciones, diferentes designios, diferentes responsabilidades. Si todos fuéramos pie izquierdo, no podríamos caminar derecho. Si todos fuéramos mano, no podríamos completar la obra con dos manos. Y por eso es importante que usted y yo sepamos que en Cristo, diga conmigo, en Cristo, somos un solo cuerpo y Él es la cabeza. Y por eso usted y yo fuimos llamados a mantenernos, amado hermano, firmes en lo que Dios estableció que usted y yo edificáramos. Y yo no sé qué Él ha llamado para tu vida, qué ha puesto en tu corazón para edificar, pero el poder del acuerdo es el que hace que la obra llegue a completarse. Y por eso quiero invitarlo a que incline su rostro y vamos a orar por esta palabra, porque así como celebramos 16 años de la fidelidad de Dios, hoy es un tiempo en el cual nos llama a reflexionar en la importancia de poder perseverar y seguir adelante. Tal vez hayan distracciones, tal vez haya desgaste físico, tal vez haya oposición, tal vez haya tormentas que te quieren desubicar y desenfocar de lo que Él te llamó a hacer. Y hoy, a través de una historia de un hombre llamado Nehemías, quien guió al pueblo de Israel a reconstruir los muros de Jerusalén, había tenido un designio y una determinación clara para completar algo que Dios había puesto en su corazón. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Que la obra de Dios no cese en tu vida y en tu corazón. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos en esta linda oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti. Hay muchas cosas, Señor, que tú has llamado y determinado y encomendado a cada uno de nosotros para completar, para edificar, para reconstruir, para construir, en las cuales tú estás llamándonos a perseverar, nos estás llamando a estar enfocados en la misión que tú determinaste para cada uno de tus hijos, siendo tú la cabeza y siendo nosotros el cuerpo de Cristo con muchos diferentes miembros, pero somos uno en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que hables a nuestras vidas y a nuestro corazón para mantenernos firmes, Señor, y que podamos declarar un testimonio vivo de tu fidelidad y del compromiso que tú tienes hacia cada uno de tus hijos de nunca abandonarnos. Te doy gracias, Padre, y te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele ese fuerte aplauso, Señor. Gracias, mi hijo. Puede tomar su lugar en esta mañana. Punto número 1. Cuando nosotros hablamos del poder del acuerdo, nos podemos tomar un momento para reconocer que si usted y yo vamos a perseverar, nos conviene y el Señor nos exhorta en su palabra a mantenernos fieles. Y por eso diga conmigo el llamado a la perseverancia. Usted y yo nos llamaron para perseverar en el camino, perseverar en su propósito, y por eso le quiero dar un poquito de historia en lo que vamos a hablar. Usted la puede leer en casa. Este libro de Nehemías es una historia fascinante, cómo Dios puso en el corazón de un hombre guiar a un pueblo a reconstruir algo que había sido devastado por el enemigo. Y viene este hombre llamado Nehemías y dice que él, al enterarse de la devastación y todo lo que había sucedido en Jerusalén, o cómo estaba la condición, ellos fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Usted se recuerda la historia, que el pueblo de Israel fue llevado por 70 años como esclavitud, y Jerusalén quedó desolada, y los que quedaron, el remanente de los que quedaron ahí, hermano, fueron y experimentaron devastación. En los muros de protección de la ciudad fueron derribados, hubo invasiones que destruyeron Jerusalén. Y entonces viene Nehemías, que trabajaba para el rey, era el copero del rey,
en Babilonia, él se entera, pues ve a alguien regresar y les pregunta y les dice, cuéntame cómo están las cosas de regreso allá. Y mire esta es la respuesta de ellos, el reporte que le dieron de cómo estaba la condición de regreso en Jerusalén. Versículo 3 del capítulo 1, lo puede ver en pantalla. Dice, ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este hombre fue y les pregunta, ¿cómo están? ¿Qué es lo que está sucediendo allá? Y le dan el reporte de la devastación. Y yo no sé usted, pero este hombre tomó, hermano, muy a pecho lo que estaba sucediendo allá y no ignoró tanto el dolor, la necesidad y la crisis que estaba atravesando este pueblo que él amaba. Y por cierto, estaban los sepulcros de sus padres ahí en Jerusalén. Y cuando él escucha este reporte, dice la Biblia que en él no fue indiferente al dolor, a la crisis que estaba pasando esta gente, y el pueblo de Israel en Jerusalén, sino que dice la Biblia que él ayunó, oró y se postró delante del Señor y le dijo, hemos pecado delante de ti, Señor, pero yo hoy vengo a clamarte y a pedirte conforme la promesa que tú le diste a Moisés, que si tu pueblo se rebelara contra ti y se fuera esparcido hasta los confines de la tierra, si ellos se humillaran y pusieran por obra tus mandamientos, tú los recogerías de todos los extremos de la tierra y los restaurarías. Y por eso, Señor, te recuerdo la promesa que tú hiciste, que traerías a los desterrados de Israel y los reunirías y los restablecerías en el lugar que tú preparaste morada para ellos. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Escuchó el reporte y no fue no solo indiferente a su dolor, sino que él apeló al Dios Todopoderoso, no basado en una necesidad, sino que corrió y le recordó al Señor y le dijo, te recuerdo la promesa que tú hiciste a Moisés. Muchas veces nosotros oramos por nuestra necesidad, pero él apeló la promesa dada a su pueblo y le dijo, si tu pueblo se humillara y aplicara tus preceptos y se humillara delante de ti, tú los recogerías de los extremos de la tierra y los bendecirías y restablecerías a tu pueblo en la morada que tú les diste para habitar. ¿Sabe qué le estaba diciendo Nehemías? Yo hoy no vengo a pedirte un favor, sino que te vengo a recordar que si este pueblo se humillara y comienza por mí, dice la Biblia que él oró y ayunó y le dijo, hemos pecado delante de ti, hemos sido duros de servicio y ahora apelo a la promesa que tú ya hiciste a Moisés y a tu pueblo, que los traerías y restaurarías en el lugar de su morada. Le dijo, Señor, yo hoy me pongo en la brecha a pedirte perdón por los pecados de los nuestros, por nuestros pecados y a pedirte que seas tú propicio, basado en la promesa que tú habías hecho a tu pueblo a través de Moisés. Y cuando él ve, hermano, el dolor de ellos, Nehemías recibe la noticia de que los muros estaban devastados, estaban en ruinas, que el pueblo vivía en desgracia. Y la reacción inmediata de Nehemías fue renegar delante de Dios. No, a orar y ayunar buscando la dirección antes de tomar acción. Y la historia nos enseña a través de la escritura que en el camino de los hijos de Dios van a haber desafíos, van a haber distracciones, va a haber desgaste, va a haber cansancio. Y la respuesta correcta para lo que tú te enfrentes en tu diario vivir, hermano, no es reaccionar, sino que es la oración y la confianza en el Dios Todopoderoso. Nehemías apeló a una promesa dada y el Señor ha prometido a cada uno de nosotros que Él siempre, diga conmigo siempre, estará con nosotros. Y usted dirá, pastor, pero si estuviera conmigo, ¿por qué nos está pasando lo que está pasando? El Señor permite esto para revelarse delante de un pueblo y dejarles saber que Él nunca los ha abandonado, sino más bien que Él iba a traer no solo el poder,
la confianza, la visión y la firmeza de perseverar en la angustia, en la vicisitud, en el problema, para poder reedificar. Y por eso en estos 16 años que hemos atravesado como casa de Dios, hermano, hemos enfrentado momentos difíciles, pero la clave ha sido mantenernos firmes en nuestra fe, confiando el que habló y prometió nunca, diga conmigo, nunca dejarnos en medio de todas las cosas. Dios ha estado con nosotros y ha sido fiel. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso si Él ha sido fiel contigo. Perseverar no significa no sentir temor. Perseverar no significa pasar por incertidumbre sin saber qué hacer y cómo actuar, sino significa perseverar es seguir adelante a pesar de lo que venga delante de ti, porque a través de la Escritura Dios nos recuerda que Él pone en nuestros corazones, como hizo en Nehemías, la carga para ver restauración, sino que también le da la fuerza para llevarlo a cabo. Este hombre, brinque conmigo el capítulo 2:17, le doy un poquito de historia. Dice la Biblia que él se puso en la brecha, oró al Señor y le recordó la promesa que le había hecho a Moisés. Y dice que él estaba sirviéndole al rey Artajerjes y le dio el vino. Y dice que eso fue en el mes de Kislev, cuando él comenzó y preguntó lo que había sucedido. Y dice que él comenzó a orarle al Señor, a ayunar, a ponerse en la brecha. Y en el mes de Nisan, 4 meses después, el rey dice que se le quedó viendo a su rostro y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Porque tú nunca estás triste. Y dice que le dijo: ¿cómo no puedo estar triste cuando yo veo la devastación que hay en Jerusalén, donde están los sepulcros de mis padres? Y dice que él, después de decirle eso, le dijo: bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Y dice que él fue delante de la presencia de Dios para orarle al Señor, para pedirle guianza al Señor. Eso no pasó de la noche a la mañana. Dice que fueron 4 meses que él estuvo constantemente orando, ayunando y poniéndose en la brecha delante de Dios. Hubo, amado hermano, un momento en el cual él reconoció que él tenía que traer su necesidad delante de Dios. Y lo lindo es que Dios puso en su corazón, después de que el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Qué hay en tu corazón? Dice que él oró, ¿verdad? Le dijo: pues los sepulcros de mis padres están devastados en Jerusalén y todo lo que hay alrededor es desgracia. Y dice que le dijo: ¿qué es lo que tú quieres? Dice que él tuvo temor cuando el rey le preguntó y fue a orar, y regresó y le dice: si tú me envías, yo voy a reconstruir, yo voy a edificar las murallas. Y brinque conmigo al capítulo 2, versículo 17. Le recuerdo que el rey, dice que Nehemías halló favor delante del rey y le dijo: como tú has dicho, no solo te voy a enviar, sino que te voy a dar cartas para respaldarte en el camino, y vas a ir con el encargado de los bosques para que te dé el material, la madera, para que edifiques las vigas de las puertas de las murallas que vas a edificar. No solo lo envió y le dijo: toma el tiempo que tú determinaste en tu corazón para hacer lo que Dios puso en tu corazón, te envío y haz como tú has dicho. Te voy a enviar con cartas que dicen que eres un enviado del rey, y no solo te voy a enviar con las cartas que dicen que yo te envié, sino que te voy a enviar con el material para edificar. Dígame si el favor de Dios no estaba con él. Pero sabe que hubo en su corazón una determinación de no darse por vencido. Muchas veces a nosotros nos viene a dar un reporte tal vez negativo, y uno dice: ay, bueno, pobrecito yo. Este hombre recibe el reporte y la primera reacción fue orar y traerlo delante de Dios, traer su necesidad. Y después oró delante del Señor, le dice: pídeme, ¿qué es lo que quieres? Pues quiero ir a reedificar, envíame. Y le dijo: no solo te envío con mi carta, sino que vas a ir con materiales, y toma el tiempo que tú determinaste en tu corazón para hacer la obra. ¿Sabe qué le estaba dando? Vacaciones pagadas. Le estaba dando el sello de aprobación que él había sido enviado y lo que Dios había puesto en su corazón, porque dice que estuvo orando por un tiempo determinado de 4 meses. Muchas veces nosotros tenemos una dificultad, oramos al Señor, y si no sucede el día de mañana, estamos: ay, es que el Señor está enojado conmigo, no sé si en realidad existe. Empezamos a dudar del plan y el propósito y la misión por la cual Dios te llamó, porque queremos las cosas instantáneas. Una generación de microondas, 1, 2, 3, ping, is ready. Pero Dios quería no solo trabajar en la vida de Nehemías, sino preparar al pueblo cuando él llegara. Dice la Biblia que él llega a Jerusalén, examinó la ciudad por 3 días, oró, ayunó
y después les contó a los que estaban ahí qué era lo que Dios había puesto en su corazón. Brinque conmigo al capítulo 2, versículo 17. Si usted quiere leer esta historia, amado hermano, de cómo Dios usa a Nehemías para organizar. Él no llegó a mandar, él solo fue a ser el mensajero de lo que Dios había puesto en su corazón y la misión la cual había sido encomendada para él guiar y poner las piezas claves para poder reedificar el muro. Y muchas veces Dios ha puesto en tu vida y en mi vida un llamado, un designio del cielo en el cual tú te has rehusado a caminar en él porque lo ves imposible. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Llegó, oró, ayunó, se puso en la brecha, fue delante del rey, recibió favor delante del rey. Le dijo, como tú has dicho, toma el tiempo que necesitas y te mando con cartas para que cuando pases y los gobernadores del camino te traten de cuestionar, diles que vas respaldado por mí. Y no solo vas a llegar así, sino que vas a llegar con el material y la madera que vas a necesitar para edificar y poner las puertas en la muralla. Ahora me dice usted, si Dios lo escogió y le dio un llamado, un propósito para su vida, ¿usted cree que Dios no lo iba a completar si él caminaba en obediencia? Claro que sí. Mire lo que dice el versículo 17 del capítulo 2. Él no solo pone la carga en tu corazón, la responsabilidad, sino que te da la fuerza, te da la herramienta para llevarlo a cabo. Él no te va a mandar sin prepararte, él no te va a mandar con las manos vacías. Por eso, si tú no estás edificando, ya no pongamos excusas, sino que detengámonos y preguntémonos si verdaderamente recibimos el llamado de Dios y estamos dispuestos a ponerlo por obra. Porque el favor de Dios está sobre ti. Mire lo que dice el versículo 17. Luego les dije, vosotros veis el mal estado en que nos encontramos. Dice que él examinó toda la ciudad, examinó las murallas y vio que estaban en escombros. Jerusalén está destruida, nuestra casa está destruida y sus puertas están consumidas por fuego. Quiere decir, estamos indefensos del enemigo porque el enemigo tiene puerta abierta para entrar. Y en nuestra vida espiritual usted y yo podemos tomar un tiempo a través del Espíritu Santo de Dios para examinar nuestra vida, para ver las murallas y qué lugares tienen brechas abiertas para que el enemigo entre, o las puertas que dejamos abiertas y que fueron destruidas por el enemigo porque nosotros nos descuidamos. Y mire lo que dice ahí, Jerusalén está destruida y sus puertas están consumidas por fuego. Y mire lo que les dice, venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén y no seamos más una afrenta. Les declaré cómo la mano de mi Dios estaba conmigo para bien. Él testificó de la fidelidad de Dios. Llegué delante del rey, me dio luz verde, me respaldó, me dio material y me dio el tiempo necesario para hacerlo. Ahora el favor de Dios está conmigo como está contigo hoy. Amén. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Y también dice que les mencionó las palabras del rey que le había dicho. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Entonces, dice, esforzaron sus manos para bien. Dios no nos llama para que nos desanimemos, sino más bien para confiar en Él. La perseverancia es fundamentada en número 1, la fe y la convicción que el Señor está con nosotros en todo momento. Muchas veces has dudado porque se levantó la tormenta, porque se levantó la distracción o el desgaste. La Biblia dice, como si usted estuvo el fin de semana pasado acá, que la casa que fue edificada sobre la roca permaneció. Pero las dos recibieron tormenta, la que estaba en la arena y la que estaba en la casa. Las dos recibieron vientos y tormentas y lluvias, pero la que permaneció fue la que tenía el fundamento correcto. Quiere decir, si el Señor está con nosotros en todo momento, tenlo por seguro que Él no te va a dejar avergonzado. Nehemías, hermano, empezó a motivar y a levantar al pueblo para que construyera. Y así usted y yo debemos exhortarnos el uno al otro, motivarnos el uno al otro a no rendirnos en la obra del Señor, confiando que Él va a respaldarte en cada paso del camino. Él no te va a dejar postrado. Les recuerdo que el apóstol Pablo tenía claro a quién venía a servir él. Filipenses 4:13 dice capítulo 4 dice, yo he aprendido el secreto del contentamiento, he aprendido a vivir tanto en escasez
como en abundancia. Y yo puedo declarar hoy, y él les estaba dando gracias por su apoyo ministerial cuando él estaba en el campo misionero sirviendo al Señor. Le estaba agradeciendo a la iglesia en Filipos que ellos nunca habían cesado de bendecirlo, de mandarle ofrendas para que él pudiera subsistir y hacer la obra de Dios. Pero le recuerdo algo, la confianza del apóstol Pablo no estaba en el hombre, sino dice: todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Yo lo puedo hacer porque Dios me da la capacidad, me da la visión, me da el discernimiento, el poder para ponerme firme y estar constante en fe, sabiendo que la obra es para Él y que a su tiempo va a recibir recompensa. Y por eso muchas veces nosotros, cuando el Señor nos llama a perseverar, hermano, muchas veces empezamos a dudar en nuestra capacidad. Y cuando llega el desgaste, cuando llega el cansancio, muchas veces hasta dudamos del llamado del Señor, que tu vida es de bendición para otros, que el impacto que tú y yo hacemos para alguien más no vale la pena. Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si usted lo cree, dele ese fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: fuimos llamados a perseverar, llamados a la perseverancia. Punto número 2. Llamados, voltee hacia la persona que tiene a su lado y dígale: tú fuiste llamado a superar la oposición. Porque cuando fuimos llamados a edificar, a construir, se va a levantar la oposición delante de ti. Este hombre llamado Nehemías, dice la Biblia que él determinó y tenía una determinación de lo que había sido llamado a hacer. Y él no se echó para atrás a pesar de, mire lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Por favor, cuando tenga un chance, lea este libro en su casa. Va a ser una historia, amado hermano, que le va a mostrar la fidelidad de Dios, pero la determinación de un hombre que nunca se desenfocó para qué lo llamó Dios. Y Dios te llamó a ti y me llamó a mí para reedificar, para reconstruir o para construir y no mirar atrás. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Sucedió que cuando Sanballat, enemigo del pueblo de Israel, oyó que nosotros edificábamos la muralla, voltéese a la persona que tiene al lado y dígale: nos llamó a edificar. Dice: edificábamos la muralla, se enfureció y se encolerizó muchísimo e hizo burla de los judíos. Míreme para acá arriba un segundo. ¿No te ha pasado a ti que tú tienes claro la determinación que Dios ha puesto para tu vida y tu familia, y tú empiezas a edificar y vienen voces del enemigo, y hay veces personas que se dejan usar por el enemigo, que vienen a desacreditar la obra que tú estás haciendo, que muchas veces vienen hasta a dudar y te dicen: no, hombre, tu matrimonio ya no sirve, ya no saliste adelante, tus hijos, hombre, ellos andan perdidos, ellos no van a regresar. Y el enemigo empieza a tirar bombardeos para eso que querías edificar. Eso no va a funcionar, eso es imposible. Diga conmigo: para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y si Dios ha puesto en tu corazón el llamado para edificar, para reconstruir, no dudes, porque van a venir voces del enemigo que se van a enfurecer y se van a encolerizar muchísimo, porque tú estás determinado a edificar lo que Dios te llamó a hacer. Dice: hizo burla de los judíos, versículo 2. Entonces habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: este es el enemigo hablando, ¿qué hacen estos miserables judíos? Mire, yo no sé usted, pero qué insulto más duro. ¿Pero usted cree que Nehemías le ofendió? Pobrecito yo, mire lo que andan diciendo de mí, que soy miserable. ¿Usted cree que eso he got under his skin? Nada que ver. Yo por eso siempre le he dicho a usted: thick skin, soft heart. Tenga piel gruesa, pero un corazón suave. Quiere decir que no le penetre lo que el enemigo trate de decirle para desanimarlo, desenfocarlo de lo que Dios determinó que usted edificara. Van a haber voces que vienen a tu vida para desenfocarte, para desanimarte, para desgastarte, para desilusionarte y decirte que es imposible. Pero mire lo que es posible para Dios. Dice: la han de dejar restaurada para sí, han de volver a ofrecer sacrificios, han de acabar en un día, han de hacer revivir las piedras de entre los montones de escombros, estando estas quemadas. Versículo número 3. Junto a él estaba Tobías el amonita, el otro enemigo. Dice que estaba Sanballat, Tobías y Gesem el árabe. Y dice que ellos estaban viendo lo que ellos estaban edificando y empezaron a murmurar, empezaron a ponerle trampas para que ellos ya no edificaran. Y mire lo que dice: junto a él estaba Tobías el amonita, quien dijo:
lo que ellos edifican, si sube una zorra, derribará su muro de piedra. Se estaban burlando, no solo le dijeron que eran miserables, no solo cuestionaron, dijeron, ¿y que estos van a volver a ofrecer sacrificio? ¿Que lo van a edificar en un día? ¿O lo van a poder ver la estructura que se mantenga por sí mismo? Es una ridiculez. Si se sube una zorra, ese muro de piedra se va a caer. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Lo que ustedes están haciendo no tiene valor. Y mire, es maravilloso cuando el pueblo de Dios se une en un mismo espíritu. Porque mire lo que dice, cuando el pueblo, amado hermano, empieza a reconstruir los muros, se enfrentaron con burlas, se enfrentaron con amenazas, con ataques de sus enemigos. Sanbalat y Tobías, hermano amado, intentaron desanimarlos con palabras hirientes, pero en lugar de rendirse ellos, hermano, cobraron más fuerza. Nehemías y los israelitas se fortalecieron en la oración y continuaron la obra. ¿Qué te estoy tratando de decir? Tú tal vez hoy estás aquí y te sientes derrotado, te sientes atribulado, como que no hay salida y no vas a poder. Pues hoy en el nombre del Señor tú cancelas la voz del enemigo que te quiere decir que lo que tú estás edificando no tiene valor, que lo que tú estás edificando no va a prevalecer, que lo que estás reconstruyendo no va a prevalecer ante las acechanzas del enemigo. Esa es mentira del diablo y repréndelas hoy en el nombre de Jesús, que Él nos llamó a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y si tú estás determinado y determinada a obedecer la voz de Dios, cancela toda voz ajena, porque eso fue lo que hicieron estos hombres. En lugar de ofenderse y de rendirse delante de las amenazas, las burlas y las intimidaciones del enemigo, hermano, dice que Nehemías y los israelitas se fortalecieron en la oración. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿El árbol que tiene fruto, a ese le tiran piedras? Claro que sí. Yo no sé usted cuando era niño, pero si usted mira un árbol de mangos ahí cerquita y estaba al alcance, en la casa de mis abuelos tenían un árbol de, ¿cómo se llama? Guanaba. Hay anonas y guanabas, ¿verdad? Son muy parecidas, pero habían guanabas. Y para nosotros ver una guanaba a alcance, empezamos a tirarle palos para que se cayera y pudiéramos partirla. Usted no necesita ni siquiera un cuchillo para una guanaba, solo la aprieta así. Y es una delicia la guanaba, soursop, por los que no saben qué fruta estoy hablando, se llama soursop, una verde. Usted sabe, dígame si usted sabe qué estoy hablando. Gracias. Pues sabe, para nosotros era tirar palos, piedras, y se venía, y a veces se iba la piedra y le caía el carro de mi papá y ¡ah! Era terrible. Pero usted sabe que el árbol que no tiene fruto, ese no le tira a uno nada. Y entonces cuando usted vengan las voces ajenas del enemigo a tratar de intimidarlo, de desanimarlo, de distraerlo, es que usted está haciendo algo bueno. Usted está haciendo la obra de Dios. Y mire qué lindo, porque cuando ellos, hermano, fueron fortalecidos, hermano, eso es algo clave para usted y para mí hoy. Si usted y yo trabajamos para el Señor, el enemigo va a tratar de detenernos y poner obstáculos de desánimo, de división y de dificultades en nuestra vida. Si tú recibiste y tienes clara la misión, tú fuiste llamado para ser de bendición en tu matrimonio. Tú fuiste llamado para ser de bendición en tu familia. Tú fuiste llamado, tal vez eres el primero en tu generación que conociste al Señor y lo recibiste como tu Rey y Salvador, y el Señor te tomó por fiel para que a través de tu vida se rompan ciclos generacionales y patrones de maldición. Pero muchas veces escuchaste las voces de Sanbalat, Tobías y Gesem que te dijeron: va, miserable, no puedes. Vas a edificar y se sube una zorra y tu muro se cae. Empezaste a creer lo que el enemigo empezó a decir a través de la obra que tú ibas a encomendar y fuiste llamado a hacer, y te rendiste en lugar de fortalecerte y decir: ¡ja, ja! Están tirando piedras porque hay fruto. Y mire qué curioso, porque la oposición, hermano, y el desánimo y las dificultades que vienen a nuestra vida nos enseñan una clave, que para poder superar, hermano, toda oposición es que estar, hermano, adiestrados para aprender a depender y estar preparados, adiestrados por la única fuente que es y proviene del Dios Todopoderoso. Dice que el pueblo de Israel oraba y vigilaba al mismo tiempo.
edificaba y peleaba con la espada al mismo tiempo. Quiere decir, mostrando fe y acción en lo que Dios te puso en tu mano para hacer. No te rindas, no te des por vencido, que la obra no es tuya, es del Señor, pero Él te llamó a pararte firme y a lo que Él ha encomendado para tu vida, que no te des por vencido y tengas la determinación de que Dios está contigo. Amén. Tenemos que estar alerta a las distracciones y dificultades que lo único que quieren hacer y están intentando es alejarnos del propósito por el cual nos llamó el Señor. Y yo le voy a dar un ejemplo para que usted y yo veamos cómo el enemigo trabaja, porque la oración y la unidad, hermanos, son fundamentales para que usted y yo podamos enfrentar cualquier ataque del enemigo. Se ha venido contra ti, contra tu llamado, contra tu familia, contra tu negocio, contra tu casa. Hoy en el nombre del Señor te pones firme de pie, porque Dios te llamó para edificar y para reconstruir lo que el enemigo destruyó. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. ¿Estamos claros que Nehemías fue llamado para reconstruir lo que el enemigo había devastado? Claro que sí, pero él enfrentó oposición fuerte. Mire lo que dice Nehemías 6:3. No lo tengo en pantalla, pero lo puede leer en casa. Bueno, mejor desde el 1. Dice la Biblia que cuando Sanballat, Tobías, Gesem el árabe, hermano, empezaron a oír que estaban reedificando la muralla y que no quedaban más brechas, quiere decir que ellos ya habían cerrado toda la muralla, ya estaban haciendo, amado hermano, una buena obra. Empezó Sanballat, Gesem y Tobías y le dijeron, le mandaron un mensajero a Nehemías, lo puede leer en casa el capítulo 6, y le dijo: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el valle de Ono. Pero ellos, dice la Biblia, que Nehemías dijo, ellos habían pensado en hacerme daño. O sea que la distracción y el llamado que estaban haciendo era para que él cesara de hacer la obra y se fuera, porque lo querían lastimar, lo querían dañar cuando él se salía del lugar donde Dios lo había puesto. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que él mandó mensajeros y les dijo así: estoy realizando una gran obra. Voltéate con la persona que tienes a tu lado y dile: tú estás realizando una gran obra delante del Señor. Aunque el enemigo no lo vea, aunque sí lo vea y te quiera distraer, lo que estamos haciendo es una obra. Y dice: yo no voy a ir con ustedes, porque si ceso de hacer la obra de Dios, voy a abandonar lo que Él me llamó a hacer si me voy con ustedes. Y dice la Biblia que le enviaron 4 veces mensajeros para decirle: ven, sal, queremos hablarte, toma consejo de lo que estás viviendo. Y entonces dice que por la 5ª vez le enviaron otro mensajero, y en esta vez le llevaron una carta y donde le dijeron: hemos oído, y Gesem lo dice, que tú y los judíos se quieren rebelar contra Dios y que por eso estás reedificando una muralla, porque estos rumores dice que tú te quieres proclamar rey. Y amado hermano, este hombre viene y le responde con firmeza y les dice: por cierto, no ha sucedido nada de lo que ustedes dicen, sino que tú las inventas en tu corazón. Diga conmigo: el poder del discernimiento. Eso viene a través de una relación con Dios. Si tú tienes claro a qué te llamó el Señor, pues dile hoy al Señor: Padre, dame sabiduría para discernir las distracciones, los ataques y las intimidaciones que me quieren desviar para cesar la obra que tú has puesto en mis manos. Hermano, él sabía que la obra que realizaba no era para él, sino que era para Dios, y negó detenerse hasta completarla. Y por eso el poder resistir, amado hermano, y seguir adelante con valentía, Dios lo da. Por eso 2 de Timoteo 1:7, mire lo que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siga caminando, siga edificando con determinación, sabiendo que todo el esfuerzo que usted y yo hacemos, un día para la gloria de Dios traerá su fruto a su tiempo y su recompensa. Hermanos, los israelitas y Nehemías, dice la Biblia, que completaron la obra a pesar de la oposición. Y por eso, hermano, usted y yo, como hijos de Dios, como casa de Dios, a pesar de la oposición, a pesar de las tormentas, usted y yo tenemos que determinar en nuestro corazón que casa de Dios va a terminar y completar la obra por la cual Dios nos llamó en este lugar y en esta ciudad y en esta nación. Amén. El propósito divino se va a cumplir a través de tu vida y mi vida, porque esto es lo más lindo. Punto número 3. Diga conmigo: fuimos llamados a estar unidos en la obra del Señor. Él nos llamó porque la obra, hermano, no es del pastor. La obra no es de mi persona, mi familia, no, la obra es de todos.
Yo les comenté en la reunión anterior, que por cierto aquí está la hermana que testificó en una ocasión, que tenía un día llegó a casa de Dios en el día tal vez más duro de su vida. Y dice que 2 hermanas le tendieron un brazo de amor, sirvieron un plato de comida, la abrazaron, y dice que ella pudo sentir el amor de Dios a través de estas hermanas que están aquí hoy también. Y Dios en su misericordia pues la tiene acá de pie, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Hace años que le preguntamos a esta hermana, y yo le dije, mire hermana, le puedo hacer una pregunta, era una reunión de servidores. Y le digo, ¿y usted se acuerda el mensaje que prediqué yo el pastor, el día que usted vino? Dice, pastor, para nada. ¿Cómo así, hermana? No se recuerda. Yo bromeando. ¿Sabe qué me muestra eso? Pues la obra no es mía, es de cada uno de nosotros. Usted y yo podemos marcar la diferencia. Y si Dios te llamó para edificar y reconstruir, no te olvides que la obra, hermano, cuando estamos unidos, Dios va a hacer lo maravilloso para que podamos ser de bendición a otros. ¿Usted cree que el impacto que usted hace en el parqueo, en ministerio infantil, de ujieres, de servidores, de sonido, de video, no es suficiente? Amado hermano, la obra es de todos. Mire qué lindo, porque el capítulo 3, del 1 al 32, usted lo puede leer en casa, específicamente muestra un aspecto hermoso de la reconstrucción del muro de Jerusalén. ¿Y sabe cuál fue? La participación de todo el pueblo. Nehemías vino y entendió que cada uno tenía un lugar y una función específica, y demostraron la unidad, que es la clave para el éxito y para poder seguir completando la obra de Dios. Muchas veces queremos ser y ver nada más para adentro y ver nuestra necesidad y nuestro enfoque, pero Nehemías vio la necesidad de afuera, no de adentro. Él se enfocó en la dificultad y la afrenta que estaba pasando Jerusalén, y él decidió en su corazón, hermano, determinantemente no volver atrás, y que la obra de Dios se completara para la gloria de Dios Padre. Por eso Salmo 33:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto nos recuerda que el pueblo, hermano, es tanto agradable la unidad de Dios como poderosa. Cuando usted y yo estamos unidos, reflejamos el amor de Cristo. El Señor Jesús oró por la unidad entre sus hijos e hijas de Dios. Juan 17, él oró por los discípulos, versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tu Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que, mire, la unidad viene para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando estamos unidos como hijos de Dios, ¿sabe qué somos? Un testimonio para el mundo. Pero cuando estamos divididos, ay no, ahí ya no me siento yo porque ahí está el hermanito aquel. No, yo no voy ahí porque ahí está la hermana fulana. Amado hermano, usted y yo en unidad vamos a validar el testimonio que fortalece el cuerpo de Cristo. Amén. Y por eso nuestra iglesia y cada miembro y cada persona que está acá tiene un valioso llamado especial delante de Dios. Lo que Dios te dio a ti no me lo dio a mí. Pero juntos, en un mismo propósito, vamos a impactar mayormente al mundo para que crean en Cristo Jesús. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Romanos 12:4, mire lo que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, diga conmigo muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y Él es la cabeza, amén. Y si usted y yo hemos entendido que el enemigo va a intentar de dividirnos, pero que sabe que una iglesia unida es una iglesia que tiene poder. Y por eso debemos de cultivar relaciones en amor, paciencia, cooperación, y que usted y yo reconozcamos, hermano, que determinantemente Dios nos llamó a edificar. No nos llamó a ver nada más para adentro qué es lo que tú necesitas, y cuando tú estás bien, pues sálvese quien pueda. Amado hermano, usted fue llamado a ser de bendición. Diga conmigo el poder del acuerdo. Si usted quiere edificar en su casa, es necesario que usted y su esposo estén de acuerdo. Si usted quiere edificar un negocio, que usted y su socio estén de acuerdo. Si usted quiere organizar un equipo deportivo, es importante que nos pongamos de acuerdo. ¿Se imagina que todos fuéramos delanteros en un equipo de fútbol? Que no hubieran defensas porque nadie se pone de acuerdo y todos quieren brillar y meter gol. Hermano amado, escúcheme.
Cada quien tiene su función y cada quien tiene su responsabilidad. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Él fue el organizador que Dios llamó para que todos, diga conmigo, todos asumieran su responsabilidad y su rol para edificar una muralla de protección. Cuando el enemigo se enteró que ya no habían brechas, empezó a tratar de distraerlo. Por cierto, en el capítulo 9 dice la Biblia que en una de esas le dijeron a Nehemías: mire, ven, juntémonos en la iglesia porque queremos discutir algo. Pero yo discerní, dice la Biblia, que querían hacerme daño, entonces les dije: no voy. Amado hermano, escúcheme. Van a haber voces desautorizadas, las cuales tú tienes que cancelar y decirle: eso no viene de Dios, pero eso viene por el discernimiento a través del Espíritu Santo. Nehemías organizó a su pueblo y cada uno tomó su responsabilidad. Y usted y yo debemos de asumir nuestro rol tanto en la iglesia, y el compromiso y el gozo y la alegría de poderle servir al Señor para que su nombre sea glorificado. No importa qué tarea realicemos, lo importante es que lo hagamos para que Dios se glorifique en medio de todo. Y que cuando trabajemos lo hagamos con amor, con humildad, sabiendo que el Señor nos ha llamado a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Y por eso hay que caminar en humildad. Y por eso Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2 nos instruye. Y mire lo que dice, por favor. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe qué está diciendo? Si Dios te encomendó edificar, reedificar, construir, medir lo que Él haya puesto para ti, nunca creas que tú estás arriba de todos los demás. Porque ni aún Nehemías tomó una postura de decir: yo soy mejor o yo soy especial. Él asumió su responsabilidad, su llamado, y tuvo una determinación de no distraerse, no desenfocarse, sino no cesar en la obra de Dios. Y tal vez tú estás hoy aquí desgastado, desenfocado, sin esperanza, sin ganas de seguir adelante, porque has creído que lo que Dios te encomendó no es relevante para los que tienes a tu alrededor y has dejado de ser de bendición. Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor: si Él te encomendó y te dio un llamado específico y un propósito para tu vida, Él se va a glorificar cuando tú te determinas a obedecerle y caminar en fe para que Él se glorifique en medio de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tu negocio, de la casa donde te plantó, para que seas de bendición. Por eso, amado hermano, le vengo a decir en el nombre del Señor: seamos conscientes de que Él nos rescató y nos llamó para marcar la diferencia. Amén. Y por eso, punto número 4, y con esto voy aterrizando, si me ayudan los hermanos de la alabanza. Dígale conmigo: llamados a celebrar la fidelidad de Dios. Fuimos llamados a celebrar la fidelidad de Dios. Cuando usted tenga momento en casa, esta semana, lea por favor el capítulo 5 y 6 y 7, mejor del 1 al 14. Lea todo el libro, que lo va a bendecir. Pero este pueblo, dice la Biblia, guiado por Nehemías, que tuvo clara la misión, y aunque 5 veces lo hayan llamado para sacarlo y desviarlo de hacer la obra que había sido encomendada a él, él tuvo la determinación y el discernimiento espiritual para decir: tú estás inventando lo que está en tu corazón, lo has dicho para desenfocarme y para que yo me distraiga y cese de hacer la obra. Y dice la Biblia que en record time, en el tiempo récord, edificaron las murallas. Y dice la historia que en 2 ocasiones anteriores habían tratado de hacer la misma hazaña, de reedificar los muros, y no pudieron. Y yo sospecho que la razón por qué no lo pudieron hacer es porque empezaron a creer las mentiras y las burlas y las intimidaciones del enemigo, que los hizo cesar la obra que Dios les había encomendado. Yo no sé qué Dios te llamó a reedificar o a construir.
Y por muy difícil, muy imposible que tus ojos puedan ver para creer que eso va a llegar a ser una realidad, yo te vengo a decir en el nombre del Señor, la determinación de tu corazón va a marcar el resultado de tu obra. Quiere decir, no te rindas. Cuando Nehemías y los israelitas escucharon la intimidación, la burla, la amenaza contra ellos, su primera reacción fue: hoy nos fortalecemos en el Señor y vamos a tomar la determinación de ignorar y de caminar hacia el frente con lo que Él puso en nuestro corazón. Yo no sé qué Dios puso en tu corazón, pero tú sí lo sabes. Tal vez estás en un momento de caos, que ves a tu alrededor y ves escombros, ves muros destruidos, ves brechas donde el enemigo se ha metido a destruir. Las puertas están quemadas y las puertas son las que protegen la ciudad, y tal vez tus puertas están consumidas por el fuego y has dicho: ya no hay nada que pueda hacer. Humanamente hablando, no, pero con Dios en el asunto, nada es imposible para Él. Tú camina y toma la determinación en tu corazón de edificar a lo que Dios te llamó a edificar y reconstruir lo que Dios te llamó a reconstruir. Y yo te garantizo que si empiezas a reprender y a cancelar las voces desautorizadas del enemigo que te vienen a hablar con palabras hirientes, a burlarse y a decirte que tú eres un miserable, que no vas a poder edificar y lo que tú vas a edificar se va a derribar y que no va a permanecer, la reprendemos en el nombre del Señor. Cancela y dile: yo, la obra que estoy haciendo es una obra grande, porque Dios está conmigo. El capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice que después de completar la obra, así celebraron la felicidad de Dios, la fidelidad de Dios. Versículo 1 dice: entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está enfrente a la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová había dado a Israel. Era la palabra de Dios dada a su pueblo. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de los hombres y mujeres y todo el que era apto para entender lo que oía, y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de los hombres, de mujeres y cuantos podían entender. Y escucha lo que dice el versículo 3, por favor. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ante el libro de la ley. Cuando los muros fueron reconstruidos, el pueblo se reunió para escuchar la palabra de Dios y celebrar con gozo. Y fue un momento de renovación espiritual, donde reconocieron la fidelidad del Señor y se comprometieron a seguir sus mandamientos. Por eso, amado hermano, usted puede terminar ese capítulo 8 hasta el versículo 13, 12, donde nos muestra que habían apartado ese día para celebrar como un día santo para el Señor, porque Él había esforzado las manos de todo aquel que se había propuesto y encomendado con determinación a cumplir lo que Dios había puesto en sus manos. Y hoy te vengo a decir, si estás en el proceso de edificar o reconstruir, cancela toda distracción y toda voz del enemigo que te quiere decir que no lo vas a poder hacer, porque Dios está con nosotros. Amén. Salmo 126:3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y tal vez celebrar no solo es recordar lo que Dios ha hecho, sino que a través de esta historia nos muestra que celebrar
también es renovar nuestro compromiso con Él. 16 años han pasado de ver un testimonio vivo de la fidelidad de Dios, pero nos falta mucho todavía. Y usted es parte de esto y parte de lo que Dios quiere usar para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Cuando el pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, se empezaron a deleitar en su presencia y en su palabra. Y que hoy nuestra celebración sea un tiempo de gratitud, de adoración y de renovación espiritual. Trajo un compromiso a cada uno de nosotros el Señor después de estos 16 años para afirmarnos de nuevo y decirle: Señor, hasta acá. Tú nunca nos has dejado ni nos vas a dejar. No sé qué es lo que Dios haya encomendado para tu vida en un tiempo como este, pero lo que haya encomendado, tienes que tener una determinación clara que Él está por ti. Él está contigo, está en ti y está por ti. Y Él no va a parar de darte la victoria si tú y yo nos encomendamos y nos determinamos en creerle a Él y creer a su palabra. Amén. Yo quiero ministrar esta palabra. Vamos a entonar una alabanza mientras que mis hermanos lo hacen. Y le quiero pedir a usted que si el Señor te ha hablado a tu corazón y sabes que Él te ha encomendado algo muy claro y que has cesado de edificar o de reedificar o reconstruir porque empezaste a creerle las intimidaciones, las distracciones del enemigo, las burlas, hoy te vas a parar firme en la brecha y decirle: Señor, tú estás conmigo y tú vas a darme el favor, como lo hiciste con Nehemías y todo el pueblo, que se pusieron de acuerdo para reconstruir un vallado de protección, una ciudad amurallada, para revertir los ataques del que nos quiere ver destruido. Lo quiere hacer con nosotros. Cierra sus ojos. Si el Espíritu de Dios te ha hablado y hay desgaste, hay cansancio, hay desenfoque, tal vez ya has creído que tu vida no tiene el impacto y no eres de bendición por lo que has cesado de edificar. Hoy es el tiempo de decirle: Señor, reubícame y dame la fuerza para seguir. En el nombre de Jesús te damos gracias. El Señor te ha encomendado una gran obra que comenzaste. Y el enemigo se ha encargado de tratarte de desanimar, de desgastar. Pero Él te viene a recordar que Él no ha terminado contigo. Y que tu familia, tu matrimonio, tu casa va a prevalecer y va a ser reconstruida. Pero es necesario tener una determinación y una visión clara de que Él te llamó y te tomó por fiel para que no ceses de hacer la obra. Si tú necesitas de Él, ven aquí al frente y dile: Señor, te necesito hoy. Señor, necesito de tu fuerza, de esa determinación, de esa fe y ese discernimiento para cancelar toda voz de intimidación, de amenaza, de burla que ha tratado de alejarme del propósito. Porque comencé a creer lo que el enemigo dijo, pero tú no me has llamado a rendirme, Señor, sino a seguir adelante y a perseverar, creyendo y siendo fortalecido por tu fe, actuando y caminando, Señor. Oh, bendito Señor, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, Señor. Oh, bracana maya shora batu quiero mandora vayaso. Tú eres digno, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu favor.
porque tú eres digno, Señor. Oh, glorifícate, Señor. Tú eres digno, Señor. Levanta tus manos reconociendo la necesidad que hay en tu vida del toque del Espíritu de Dios, de la llenura de su Espíritu. Amada iglesia, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de temor. Él ha depositado en la vida de cada uno de sus hijos un espíritu de amor, de poder, un espíritu de dominio propio. Y donde está verdaderamente el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, en esa vida hay libertad. Una vida llena del Espíritu Santo de Dios es una vida que está revestida de la autoridad y del poder de Dios. Y muchas veces el desánimo, el desgaste llega a nuestras vidas porque damos lugar a escuchar tantas voces dentro de nosotros, tanto ruido dentro de nosotros. Y le ponemos más atención a todas esas voces de desánimo, voces de duda, voces de engaño, voces de mentira. Y nosotros mismos hacemos que la voz del Espíritu Santo se contriste dentro de nosotros. Y no podemos escucharla. Pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, toda voz de desánimo en este momento, yo la ordeno fuera de la vida de los hijos de Dios. Todo ruido que se ha estado moviendo y manifestando dentro de la vida de los hijos de Dios, en este momento en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro libertad sobre los hijos de Dios. Yo declaro libertad y todo desánimo lo ordenamos fuera. Espíritu Santo de Dios, yo hoy clamo. Yo hoy clamo, Espíritu de Dios, que tú te derrames en esta casa. Que tú te derrames y llenes la vida de cada uno de tus hijos. Oh Espíritu de Dios, toma tu lugar, dile, toma tu lugar en mi vida, Espíritu de Dios, toma tu lugar en mi vida, Espíritu de Dios, toma tu lugar en mi vida, toma tu lugar en mi vida. Oh Espíritu de Dios, hoy abrimos nuestros oídos para escuchar tu voz.
Hoy abrimos nuestros oídos, los oídos de nuestro entendimiento para escuchar tu voz que nos habla, tu voz que nos llena, tu voz que nos afirma, tu voz que nos fortalece, tu voz que hoy nos reviste de poder, de autoridad como hijos tuyos. Hoy, amado Dios, todo espíritu de temor yo lo ordeno fuera. Todo espíritu de temor lo ordenamos fuera de la vida de tus hijos. Y declaramos libertad, la libertad que viene de ti. Espíritu Santo de Dios, hoy sopla vida, sopla aliento de vida. Donde parece haber muerte, hoy sopla vida, Espíritu de Dios. Y ricaba maira, ay, tu cama más tu queiro, ricaba maira. En el nombre de Cristo Jesús, hoy sopla vida, Espíritu de Dios. Hoy sopla vida, Espíritu de Dios. Donde parece haber muerte, donde parece haber destrucción, donde está todo aquello que quiere apartarnos y alejarnos de cumplir tu propósito divino en esta tierra, de edificar para tu reino. Hoy edifica en nuestras vidas, amado Dios, y que edifiquemos en nuestras familias, que edifiquemos en nuestras casas, que edifiquemos en la vida de nuestros hijos, que edifiquemos en esta casa donde tú nos has plantado. Que edifiquemos porque es para ti, amado Dios. Hoy te damos gracias, Padre. Gracias, amado Dios, por tu fidelidad. Gracias, Padre.